Buenas tardes, profe, ¿se escucha? Bueno, sí, al parecer alguien me está confirmando que se escucha. Lourdes. Este, perfecto, Lucas también. Muy bien. Bueno, ahí cerramos el chat. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos empezando un poco tarde el dictado de la materia por diversos problemas que hubo en la facultad. Hubo, bueno, paros, hubo evaluación docente, así que estuvimos con muchas actividades estos días, así que vamos a tratar de arrancar rápido. Vamos a tratar de recuperar un poco el tiempo. Hoy vamos a comenzar con una intro a lo que es el desarrollo web, cositas que tenemos que saber medianamente de algunos conceptos entendidos para que cuando empecemos ya la parte práctica, porque esta es una materia mayormente práctica, sepamos bien dónde estamos parados en cada paso que vamos dando, ¿no es cierto? Tanto cuando empecemos a escribir nuestras primeras páginas, para también cuando empecemos a montar un servidor web en local y empecemos a consumir las aplicaciones que vayamos haciendo, los ejercicios, y más adelante por unos proyectos que vamos a tener que implementar, sepamos, bueno, también qué elemento es, qué rol cumple cada elemento dentro del ecosistema del desarrollo web. Primero, me gustaría que me digan qué entienden, al menos con las palabras suyas, por supuesto, qué entienden por aplicación web. Si es que, o algún ejemplo de una aplicación que quieran contarme, que conozcan o que piensen que puede ser un ejemplo de una aplicación web. ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿Alguno que se anime por ahí? A ver, yo les hago una pregunta. Una página personal donde simplemente está la descripción de ustedes o su currículum para que alguien lo lea, ¿les parece que es una aplicación? Si no, bien. Bueno, en realidad, un sitio así del estilo del ejemplo que estamos dando, como una simple página, quizás con una imagen y con un texto así estático, al estilo de las páginas antiguas, de las viejas páginas web, es más bien un sitio, justamente una página estática, cuyo contenido va a ser siempre el mismo, inevitablemente, indefectiblemente, y salvo que el programador o diseñador lo retoque o haga algunas modificaciones, el contenido de esa página va a ser siempre la misma. Por el contrario, por ejemplo, si pensamos en lo que es un diario o una revista online, ¿no es cierto?, donde permanentemente el contenido se está actualizando, entonces ahí tendríamos que pensar en que justamente ese contenido es un poco más dinámico y se está generando casi en tiempo real, en el sentido de que dependiendo de la diferencia por ahí que con el tiempo en que entremos a la página, por ejemplo, de un diario, quizás el contenido que consumamos sea diferente. En este sentido, ese sitio web es dinámico porque su contenido está generándose dinámicamente, dependiendo de factores como por ejemplo a qué hora me conecté, qué usuario se conectó o algunas otras variables, puede ser que el contenido sea diferente. Igualmente, si ustedes entran, por ejemplo, a su correo electrónico, sin duda que el listado de correos va a ser diferente dependiendo del usuario. Bueno, entonces en ese sentido, ese sitio web, como muchos otros ejemplos, es un sitio web dinámico, ya que su contenido se va generando dinámicamente. Y atrás de esa generación de contenido hay un proceso, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a acceder a una página o a un sitio web dinámico, en realidad, en lugar de acceder a un archivo, como era antiguamente, pedíamos un archivo al servidor web y el servidor web nos lo entregaba directamente. Cuando accedemos a una aplicación o a un sitio web dinámico, vamos a estar en realidad pidiendo que del otro lado de la comunicación se ejecute un proceso que nos va a responder con un resultado. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer en esta materia. Vamos a intentar crear programas, ¿no es cierto?, con unos lenguajes de programación que vamos a ver,
que se van a ejecutar y como resultado de ese proceso se nos va a devolver una página web. Entonces, ahí tenemos dos tipos de contenidos que vamos a estar generando. Nosotros en esta primera clase vamos a estar viendo los conceptos básicos de las tecnologías que utilizamos para construir una página web. Pero más adelante, no es porque lo vayamos a hacer siempre a mano, ahora lo vamos a hacer a mano, quizás en estas primeras clases, pero más adelante, pronto ya, vamos a empezar a ver cómo podemos mediante un script o un programa generar justamente contenido dinámico que va a tener que estar, vamos a estar generando un código, ¿no es cierto?, de la página web, pero mediante un programa, mediante algún lenguaje que se va a estar ejecutando del lado del servidor web. Porque recuerden, o mejor dicho, vamos a comentarlo, o quizás acá tengo una imagen que por ahí nos puede ayudar. A ver, les comparto la pantalla. Nomás si puedo entrar a la configuración de lo que es la reunión. Acá está. Denme un segundito, a ver si estoy compartiendo lo que quiero compartir. Ahí estaríamos. Ustedes confírmenme si están viendo mi pantalla, por favor. Se ve, profe. Muy bien. Bueno, acá tengo una ilustración, disculpen, no soy muy buen dibujante, pero más o menos la idea que queremos que quede claro a la hora de empezar a trabajar, ¿no es cierto?, en una aplicación web. Porque una aplicación web es básicamente software. Cuando estamos creando una aplicación web, estamos programando, estamos creando procesos en algún lenguaje de programación. En este caso vamos a estar viendo distintas tecnologías, no vamos a trabajar con un único lenguaje, ¿no es cierto? Porque en el rico ecosistema de las aplicaciones web hay una variedad realmente amplia de tecnologías que podemos llegar a, que debemos conocer y por lo menos hay un grupo que es básico y luego, bueno, ha crecido mucho en el último tiempo la variedad de tecnologías que hay para el desarrollo, pero vamos a comenzar diciendo que cuando uno hace una navegación, cuando uno está navegando en Internet y ejecuta o pide, digamos, una aplicación web, supongamos que obviamente estamos hablando de una aplicación que utiliza el servicio de web o World Wide Web, ¿no es cierto?, conocido más comúnmente como la web, ¿no es cierto?, que es un servicio que se monta sobre Internet, ¿no es cierto? Ya sabemos, Internet es una red de ordenadores, de computadoras a nivel mundial o local también, dependiendo, eso no importa, pero es una red de computadoras que comparten contenido. Entonces, uno de los servicios de los varios que hay montados sobre Internet es el servicio de www o simplemente la web, como lo conocemos más popularmente. Entonces, utilizando ese servicio es que vamos a montar una aplicación que por lo menos reconoce dos capas, una aplicación distribuida, como se le llama. Por un lado tenemos la capa de cliente, que somos nosotros, los consumidores de un sitio, utilizando algún dispositivo, que puede ser una PC, un celular, una tablet, o cualquier otro tipo de artefacto que nos permita consumir contenido web. Bueno, por ejemplo, hoy en día entramos a Internet con un televisor, con un smart, con una consola de videojuegos, cualquier dispositivo que pueda ejecutar un navegador web es un cliente de la aplicación web, ¿no es cierto? Entonces el cliente, utilizando la infraestructura de Internet, va a hacer una petición a el otro lado de la comunicación, que es el servidor web. Entonces ahí tenemos claramente las dos capas, ¿no es cierto?, de lo que es una comunicación web. Por un lado tenemos el cliente, que somos nosotros ejecutando algún navegador, pues le puse estos dibujitos por ahí, Chrome, Firefox, Internet Explorer, o cualquier navegador que venga integrado, por ejemplo, en un celular, ¿no es cierto? Entonces el cliente, nosotros, cada vez que hacemos clic en un enlace, o por ejemplo cuando escribimos una dirección, estamos enviando una petición a través de Internet y esa petición le llega a lo que es el servidor web. ¿Y qué es el servidor web? Bueno,
Básicamente el servidor web es otro equipo del otro lado de la comunicación, ¿no es cierto?, del otro lado de la red, que puede ser desde la misma computadora local en la que estamos trabajando. De hecho, nosotros vamos a montar en nuestra propia computadora tanto un servidor web como un cliente para poder desarrollar en un entorno local. Pero en un entorno real, un servidor web es un equipo físico del otro lado de la red, que puede ser en la misma red local, o un equipo que puede estar del otro lado del mundo, en cualquier lugar. Eso no importa, a nosotros no nos interesa dónde esté el equipo, porque pues, desde el punto de vista de desarrollo no nos vamos a preocupar por eso. La red y sus diversos protocolos ya resuelven cómo le va a llegar la petición desde nuestro navegador al servidor web. ¿Y qué es el servidor web? Ya dijimos, un equipo que está corriendo un proceso, un servicio, un demonio, que está escuchando permanentemente peticiones, solicitudes de páginas web que le van llegando y responde con las páginas o con el contenido o los recursos, generalmente hablando, que el cliente le pide. Entonces, cuando le llega una petición, el cliente normalmente puede hacer dos cosas. O toma un archivo web, una página web, que es un archivo, y lo devuelve directamente al cliente, ¿no es cierto? Y en la página, en nuestro navegador se nos muestra directamente en la pantalla la página que hemos pedido. Eso sería un ejemplo de una página estática, porque el servidor la toma como está y sin aplicarle ningún proceso lo devuelve. La respuesta es inmediata. Ese es el típico ejemplo de una página estática. Pero digamos, en la actualidad, la mayoría, por no decir prácticamente todo sitio web tiene algún tipo de proceso, ¿no es cierto? Los archivos que conforman el sitio web son procesados de alguna forma para generar contenido dinámico, de lo que hablábamos al comienzo. Entonces, ante una petición, el servidor web, el servicio que está corriendo en ese equipo, va a ejecutar una tarea, va a correr un programa, y el resultado de ese programa va a ser la respuesta que le va a enviar al cliente. Lo importante que nosotros tenemos que saber es que independientemente de si sea una página estática o una página dinámica, lo que le va a llegar al cliente, es decir, al navegador, lo que le va a estar llegando al navegador, déjeme que borre todo esto. Por acá voy a borrar lo que le va a estar llegando al navegador y que es lo que nosotros vemos cuando cargamos cualquier página web, es un archivo, ya sea estático o generado dinámicamente, conformado por alguna de estas tecnologías que tenemos por acá, ¿no es cierto? No sé si alguno ha escuchado hablar de lo que es HTML, CSS o JavaScript. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando ahí? Me gustaría saber si alguno conoce. Sí, profe, a grandes rasgos, sí. Bien. Importante que, otra cosita, antes que siga, es importante que estamos tratando de ir un poco rápido, ya lo dijimos, pero en cualquier momento, cuando ustedes tengan alguna duda o yo me vaya por las ramas o hable mucho, por favor me paran y me preguntan, es importante. Igual estoy grabando esto, espero que salga bien la grabación, pero en cualquier momento ustedes, por favor, me interrumpen, me preguntan lo que necesiten. Vamos a tratar de que salgamos todos sabiendo lo mínimo, lo básico que tenemos que conocer. Entonces, decíamos que la respuesta que el servidor envía, ya sea un contenido estático o dinámico, siempre va a venir en este formato, en alguna de estas tecnologías, que es lo único que el navegador web o el cliente web puede entender. Independientemente del lenguaje de programación que nosotros utilicemos para escribir estos programas de los que estamos hablando, que se van a ejecutar acá del lado del servidor, independientemente de eso, el resultado siempre va a llegar en lo que es HTML, que vamos a comenzar viendo hoy, CSS o JavaScript, que son tecnologías también, vamos a decirlo, no fundamentales para crear una página web, pero sí al día de hoy son muy importantes también conocerlas. Nosotros vamos a comenzar trabajando hoy con lo que es HTML, porque es el lenguaje, HTML es el lenguaje en el que están conformadas la totalidad de las páginas web del mundo.
toda página web actualmente está escrita en lenguaje HTML. Eso apréndanselo porque es una verdad que hay que aceptarla. Toda página web que ustedes consumen hoy es HTML. ¿Y qué es HTML? Bueno, es un lenguaje, lo acabamos de decir, pero no es un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de HTML, que es el lenguaje en el que están escritas todas las páginas web, estamos hablando de un lenguaje de marcas o un lenguaje de etiquetas. ¿Mm? Básicamente HTML es un lenguaje con sus reglas de sintaxis y normas y protocolos. No vamos a entrar en esa teoría en este momento por lo menos. Básicamente HTML nos describe un conjunto de marcas o también llamadas etiquetas o tags, con esos nombres por ahí los van a entender, que son elementos que le indican al navegador web qué tipo de contenido tiene que mostrar. Entonces, cuando ustedes entran a una página web y de repente ven una imagen, ven una lista de elementos, ven un menú, ven un video incrustado, ven texto, ven enlaces, cualquier tipo de contenido, cualquier contenido que ustedes vean en cualquier página web, va a tener su representación o va a ser el resultado de que el navegador está interpretando un documento o un archivo escrito en HTML. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. No pueden escribir una página web que no sea en HTML. Me van a decir ustedes, no, pero sí también se puede utilizar, por ahí quizás alguno que conozca, se puede utilizar JavaScript, se puede utilizar PHP, Python, algunos otros lenguajes. Sí, es cierto, pero el resultado de esos son lenguajes de programación. Y una vez que el servidor ejecuta esos lenguajes, el resultado final termina siendo HTML. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos. Nosotros vamos a empezar a hacer unas primeras páginas estáticas con lenguaje HTML, pero más adelante vamos a estar creando programas en algún lenguaje de programación que se va a estar ejecutando del lado del servidor, y el resultado de ese proceso sí va a terminar siendo al final de cuentas HTML. Por eso es que lo tenemos que conocer medianamente para poder escribir programas que generen HTML. Entonces, ya vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es justamente este lenguaje de descripción de contenidos como lo es HTML. También puede ser que en la respuesta, ¿no es cierto?, en lo que nos responde el servidor web, encontremos estilos u hojas de estilo que están escritas en otro lenguaje que se llama CSS, que lo vamos a ver también en una clase aparte, una vez que conozcamos HTML, que se dedica básicamente a aplicar el estilo visual, a definir reglas de estilo o de presentación, ¿no es cierto? Y también JavaScript un poco más adelante para agregar comportamiento o lógica dentro de una página que ya está cargada del lado del cliente. Entonces, eso es importante, saber que cuando nosotros enviamos un pedido, es decir, cuando hacemos clic en un enlace, cuando escribimos una dirección en la barra de direcciones, cuando enviamos un formulario, que ya vamos a ver lo que es más adelante, todas esas son peticiones que el navegador le envía al servidor a través de Internet y el servidor nos responde con alguna de estas tecnologías, o sea, HTML más opcionalmente CSS o JavaScript. ¿De dónde lo va a sacar? Bueno, puede ser que ese HTML ya esté escrito en un archivo, cosa que en ese caso vamos a estar hablando de una página estática, o puede ser que sea el resultado de un proceso que se ejecuta en el servidor y cuya respuesta sea lo que nos llega a nuestro navegador. Entonces, cuando hablamos de que del lado del servidor se va a ejecutar un proceso, es decir, es un proceso, un programa que lo vamos a tener que escribir nosotros, porque ahí entra la parte de la programación web. Ahí es donde vamos a empezar a escribir programas y de acá vamos a empezar a aprovechar un poco lo que vimos en programación 1, lo que se vio en programación 2, ¿no es cierto? Conceptos que quizás en ese momento decíamos, bueno, ¿para qué me va a servir un array? ¿O para qué me va a servir una lista con elementos? Bueno, quizás en esta materia es donde lo empezamos a ver un poco más el sentido de conocer todas esas cosas. ¿Para qué me va a servir un while? O cosas por el estilo. Bien, porque del lado del servidor existe también, ahí es bastante amplio, la oferta de lenguajes de programación que podemos utilizar para escribir programas que
se van a ejecutar, ¿no es cierto?, en el servidor web y que me va a generar las páginas que yo quiero ver. Entre esos lenguajes, los más populares son los que tenemos escritos por acá, ¿no es cierto? Acá le voy a hacer un circulito. Estas son diferentes tecnologías que corren del lado del servidor. Las más conocidas, PHP, Python, Ruby, C Sharp, Go y el mismo JavaScript, que también puede correr desde hace unos años a esta parte del lado del servidor. Antes era exclusivo del lado del cliente. Ahora, gracias a un proyecto, por ejemplo, de Google, que se llama Node.js, también podemos escribir JavaScript del lado del servidor. ¿Alguien conoce alguno de estos lenguajes? Bueno, en programación 2, desde el año pasado, vemos Python como lenguaje de programación, pero existen muchos otros. ¿Alguno conoce alguno más? ¿O ha escuchado hablar de estos lenguajes alguna vez? Vamos a ver que alguien me diga algo. Es importante, gente, les cuento, como nota conceptual, la profe Chazampi, la titular de cátedra, tiene mucho en cuenta lo que es la participación en clase. Además, a nosotros, como les contaba, nos están evaluando a nivel docente, ya desde un proceso que se inició este año. También se tiene en cuenta la participación de los alumnos y nosotros como concepto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de calificar. Así que es importante que al menos cuando, por ejemplo, la profe, especialmente la profe, que es la que ella tiene más en cuenta esto, les pregunte algo, al menos digan, no sé, no conozco, no escuché, no tengo idea de lo que estamos hablando. Es mejor eso que quedarse callado. Así que por ahí cuando les pregunte algo, aunque sea alguno diga algo, porque bueno, es importante la participación. Bien, ¿sabe algo de PHP? Dice que vieron en base de datos. Perfecto. Sí, porque en la materia de base de datos ustedes la están viendo con MySQL y ahí viene, tiene una integración muy fuerte MySQL con lo que es el lenguaje de programación PHP. Trabaja bastante bien. Ahí esa integración digamos, es un combo para el desarrollo web del lado del servidor bastante utilizado es el más utilizado a día de hoy. Nosotros en esta materia, para escribir los programas que van a correr del lado del servidor, vamos a estar viendo PHP. Como lenguaje de programación hemos elegido PHP porque es uno de los, no es uno de los más populares, es el más popular. PHP es el lenguaje, digamos, que a día de hoy es el que mayor porción, digamos, de sitios web tiene, de la torta general de lenguajes de programación del lado del servidor. PHP tiene la porción más grande. Eso es así desde hace muchos años, apalancado un poco, es cierto, por varios frameworks, como por ejemplo WordPress o Joomla, que están escritos en PHP. Bueno, eso nos da un poco la pauta de las capacidades del lenguaje. Pero también es cierto que viene creciendo del lado del backend, como se le llama también al lado del servidor, mucho lo que es Python, y actualmente JavaScript está creciendo una guasada, por decirlo de alguna palabra conocida, cómo está creciendo JavaScript del lado del servidor, gracias a frameworks como por ejemplo Node.js, está utilizándose mucho cada vez más. Pero a día de hoy PHP sigue siendo el lenguaje que domina, y tiene el framework, como les digo, WordPress o Laravel para el desarrollo de aplicaciones, que están muy fuertes realmente en presencia y en capacidades, ¿no es cierto? Se puede resolver muchísimos problemas. Y es un lenguaje completo, así que por ahí, a ver, yo, por ejemplo, a veces veo o participo, por ejemplo, de foros donde muchas veces van a leer o van a escuchar que PHP está muerto, que PHP está viejo, que ya no tiene nada más para dar. Lo mismo se decía hace muchos años de C++, por ejemplo, y hoy C++ es el lenguaje más demandado a nivel de puestos de trabajo, si ustedes ven las estadísticas. Así que tomen con pinzas aquello de lo que se lee por ahí en Internet, porque como se dice, para opinar en Internet, como es gratis, muchos repiten lo que leen, muchos repiten lo que escuchan, pero la verdad es que los datos mandan, y los datos es que PHP es uno de los lenguajes más demandados hoy en día, como también es cierto que Python y JavaScript vienen creciendo muchísimo. No sabemos qué va a ser dentro de
de 10 o 15 años, pero a día de hoy PHP es uno de los más utilizados y por eso lo seguimos utilizando. Además de que su sintaxis es muy, muy parecida, derivada del lenguaje C. Por ahí los que cursaron programación 2 con C ya van a tener una buena parte incorporada, pero de todas formas es una sintaxis muy sencilla. Ya por supuesto lo vamos a ir viendo en su momento. Entonces vamos a estar empezando hoy con HTML, vamos a empezar a ver lo básico, vamos a construir algunas páginas elementales. Les voy a dejar después una serie de ejercicios que la semana que viene les voy a estar pidiendo resultados. Y más adelante vamos a empezar a trabajar con PHP del lado del servidor y también vamos a integrar una base de datos que por suerte ustedes ya más o menos tienen la base, con lo que es MySQL, para generar contenido dinámico, porque las páginas dinámicas se nutren mucho de bases de datos a la hora de generar contenido. Bien, entonces, más o menos entendida esta parte, vamos a ir a empezar a ver cómo es, qué es esto de HTML, qué consiste, cómo se forman las páginas web, qué estructura tienen, y vamos a crear una página básica con los elementos más importantes que son los que siempre están presentes en cualquier sitio web, en cualquier página web. Entonces, cuando hablamos de HTML, estamos hablando, como dijimos al comienzo, de un lenguaje, ¿no es cierto?, que tiene su definición teórica, por supuesto, tiene su bibliografía de base, que nosotros no vamos a ver acá porque, como les digo, es mayormente práctica la materia, lo vamos a ver desde el punto de vista práctico, pero sí, por supuesto que hay una teoría que, más que nada de gramática, a nivel de léxico, que tiene que ver con la formación de los lenguajes, que no es el punto, verlo. Eso es más de un punto de vista científico, nosotros lo vamos a ver de la parte práctica. Lo que tenemos que saber de HTML es, primero que nada, que no es un lenguaje de programación. Cuando digan, yo estoy programando con HTML, no estamos programando, porque HTML no nos permite programar comportamiento, no nos permite definir lógica, no nos permite soportar datos como variables o como estructuras de control, de bifurcación, no podemos tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, la capacidad de implementar un comportamiento que podríamos llegar a hacerlo con, por ejemplo, un lenguaje como Python, que ustedes conocen del año pasado. En HTML eso no es posible. HTML no está preparado. HTML lo que hace es definir un conjunto de etiquetas, que se le llama, de marcas, que están pensadas para que el intérprete de HTML, que en este caso va a ser el navegador web, es decir, Chrome, Firefox o el navegador que ustedes utilicen, está preparado para entender HTML, para entender esas etiquetas y saber qué tipo de contenido tiene que representar cuando ustedes piden una página web. Entonces, lo que hacemos cuando escribimos HTML es definir un conjunto de etiquetas que tienen una estructura jerárquica, ya lo vamos a ir viendo, no es que lo vamos a escribir así nomás y ya. No, tiene una estructura, una página web, ¿no?, que el navegador reconoce y por lo tanto puede desplegar ese contenido cuando ustedes ven imágenes, cuando ven colores, cuando ven tipografías, cuando ven menús, listas de elementos en cualquier página web. Lo que están viendo es la representación de un conjunto de etiquetas en lenguaje HTML. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a abrir un editor de código porque creo que resulta más sencillo ir explicándolo directamente de esa forma, como lo haría quizás en una pizarra si estuviéramos en una clase presencial. Voy a trabajar yo con lo que es Visual Studio Code, pero ustedes podrían trabajar con cualquier editor de texto porque, repito, una página web es un archivo de texto. Un texto muy particular que tiene su estructura, ¿no es cierto?, cumple ciertas reglas de sintaxis, pero es, al final del día, un archivo de texto. Entonces, con cualquier editor de texto podríamos trabajarlo. Yo voy a trabajar repito, con lo que es Visual Studio Code, porque creo que es uno de los editores más versátiles hoy en día ya de fábrica, y más el conjunto de extensiones que podemos llegar a aplicarles, realmente se hace bastante flexible trabajar con él. Me voy a crear un archivo nuevo, después lo voy a guardar,
pero por ahora le voy a dar, voy a trabajar como un archivo de texto por ahora. Lo que hace HTML es definir el concepto de etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Es una marca. Es una marca que tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, y que le indica al navegador web que ante determinada etiqueta tiene que representar tal o cual contenido. Es decir, que si ustedes ven una página web que tiene un párrafo de texto, bueno, sepan que hay una etiqueta que le indica al navegador que en esa posición de la página tiene que representar un párrafo de texto. Que si ven una imagen, bueno, habrá una etiqueta que le dice acá tiene que ir una imagen. Lo mismo si hay una lista con elementos adentro, por ejemplo, una lista de nombres de personas, por decir algo. Bueno, hay una etiqueta que representa a la lista, hay un conjunto de etiquetas que representan a los ítems de la lista y así sucesivamente. El conjunto de etiquetas válidos de HTML es un conjunto limitado. No es que podemos inventarnos nuestras propias etiquetas, sino que ya en la definición del lenguaje, ¿no es cierto? Si fuéramos a profundizar un poco en la teoría, vamos a encontrar que existe un conjunto válido de etiquetas que el navegador reconoce. Pero básicamente cualquier etiqueta de las que estamos hablando tiene una forma que la vamos a representar de esta forma. Vamos a decir que tenemos con estos signos de menor el nombre de la etiqueta y el símbolo de mayor. Ahí estamos creando una etiqueta. Y esto es la parte de la apertura. Acá tenemos la marca de apertura. Acá estamos abriendo una etiqueta. Y más adelante vamos a tener la marca de cierre, que es básicamente menor la barra invertida y el nombre de la etiqueta. Esto que tenemos acá constituye una etiqueta completa, con su marca de apertura y su marca de cierre. En el interior de lo que es la apertura y el cierre, es decir, en el interín de la apertura y el cierre, vamos a tener el contenido de la etiqueta. Acá puede ir, por ejemplo, vamos a colocar de forma general el contenido. Entonces el navegador, cuando recibe esta etiqueta, sabe que acá tiene que empezar a trabajar con determinado elemento antes de colocar el cierre y continuar con otra etiqueta probablemente. Antes de eso tiene que colocar o tiene que renderizar o tiene que visualizar cierto contenido, que podría ser quizás otra etiqueta. Acá podríamos tener incluso etiqueta 2. Estoy colocando nombres generales porque estos, por supuesto, ya dijimos, no existen. No existen estas etiquetas, son inventadas. Hay un conjunto válido que ya lo vamos a empezar a ver, pero podríamos tener esta situación, ¿no es cierto? Acá ya me lo completó. Entonces fíjense que podríamos tener cualquier contenido. El contenido más sencillo que podemos llegar a encontrar es el texto plano. Dentro de alguna etiqueta podemos encontrar o texto plano, es decir, texto literal, o podemos encontrar otras etiquetas. Es decir, eso tengámoslo en cuenta. Dentro de una etiqueta, que sería esta parte de por acá, lo que es el espacio entre la marca de apertura y la marca de cierre, dentro del espacio interior, digamos, de esa etiqueta, podemos llegar a encontrar texto común, ¿no es cierto?, que podría ser un nombre de una persona, podría ser la descripción de un producto, el nombre de una marca, lo que sea. Piensen en un texto que ustedes ven, que pueden leer cuando entran a una página, o puede ser que encontremos también otra etiqueta. Y adentro de esta podríamos tener nuevamente otro texto y quizás también otra etiqueta. Entonces ahí ya se empieza a formar toda una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, que parte de una etiqueta inicial y que se va conformando por otras etiquetas y dentro de esas otras y así sucesivamente, y todo eso va conformando lo que finalmente nosotros vemos en nuestra pantalla cuando cargamos cualquier página web. Vamos a ver un ejemplo. Voy a abrir el navegador que tengo por acá y me voy por ejemplo, a la página de Google. Página de Google que es bastante sencilla. Fíjense que esta es una página web que todo el mundo la conoce, todos la hemos visitado a diario prácticamente. Fíjense que ustedes en cualquier página web pueden hacer un botoncito derecho y yo estoy acá en Firefox, la opción se llama ver código fuente, en Chrome se llama algo parecido. Fíjense que si ustedes ven acá,
les va a mostrar el conjunto de etiquetas que forman esta página web. Es decir, yo veo esto es lo que el cliente ve, lo que el usuario ve, pero esto es lo que el navegador recibe desde el servidor web. ¿Mm? Entonces fíjense, y bueno, acá hay bastante contenido que no es una etiqueta, pero fíjense, acá tenemos una etiqueta de apertura, vamos a agrandar un poquito. Acá tenemos una etiqueta, ya vamos a ver qué es eso. Acá tenemos otra etiqueta por acá, otra etiqueta por acá. Acá tenemos una etiqueta más, fíjense que acá estoy abriendo una etiqueta, adentro de esa hay otra. Acá tenemos una etiqueta que está cerrando a una que se abrió más arriba. Acá estaba una etiqueta de cierre. Acá estoy abriendo otra etiqueta que se llama Style. Bueno, ya vamos a ir viendo qué es cada cosa. Pero lo que quiero que quede claro es que cualquier página web, esta que estoy viendo por acá, o incluso podría ser esta que tiene una imagen de las que estamos viendo recién, esta página web, fíjense también, le vamos a hacer botón derecho, por acá en alguna parte, donde me pueda, bueno, vamos a activar, tiene deshabilitado y lo que es el botoncito. Bueno, acá, por ejemplo, la página de la facultad. Botón derecho, ver código fuente. Fíjense que también acá tenemos etiqueta por acá, contenido, que tenemos texto. Bueno, y en este caso otras etiquetas adentro de la etiqueta principal. Acá tenemos etiqueta body con otras etiquetas adentro. Y así. ¿Mm? Entonces, cualquier página web es un conjunto de etiquetas. Cualquier etiqueta, no cualquier cosa. No vamos a escribir cualquier cosa. Tenemos un conjunto de etiquetas válidas, reconocidas por los navegadores web, que son las que vamos a poder utilizar. Entonces, escribir o crear una página web, si lo vamos a hacer a mano, manualmente, consiste básicamente en crear el conjunto de etiquetas de un conjunto válido, ¿no es cierto? Es decir, el conjunto de etiquetas que van a conformar la página web que nosotros queremos mostrar. Hay otro tipo de contenido, como les digo, como son las hojas de estilo, que nos pueden ayudar, que habitualmente vamos a utilizar para darle, para enriquecer visualmente a nuestras páginas, pero el contenido en sí mismo, el contenido en sí mismo de una página web, lo vamos a estar escribiendo con el lenguaje HTML. ¿Mm? Entonces, vamos a ver un conjunto, digamos, las etiquetas, lo que son las etiquetas más utilizadas, las más comúnmente utilizadas. Algunas son obligatorias para decir que una página web está bien formada, y otro conjunto de etiquetas que vamos a utilizar opcionalmente dependiendo de qué tipo de contenido necesitemos representar. Por ejemplo, si mi página va a ser una cosa tan sencilla como una imagen y un texto, bueno, no voy a tener mayor necesidad por ahí. Quizás con algunas etiquetas básicas andamos. Pero si es una página muy compleja, con variedad de elementos y mucho contenido, bueno, van a ver en cualquier página de verdad que ustedes hagan clic y vean el código fuente, van a ver que la cantidad de etiquetas que se utilizan realmente son muchas. Habitualmente esas páginas no están hechas a mano desde cero, sino que se utilizan cosas como plantillas o templates, que también se les llama. Así que no es que tampoco nos tenemos que escribir desde cero toda una página web, pero inicialmente lo vamos a hacer porque estamos aprendiendo. ¿Mm? Así que lo que yo voy a hacer en este punto es hacer lo siguiente. Me voy a ir al escritorio, me voy a crear por acá tengo una carpetita. En esta carpeta, que le llamé mi web, voy a crear un primer ejemplo donde vamos a ir viendo las etiquetas más comunes. ¿Mm? En este punto, aclarar que ahora vamos a trabajar, al menos en esta clase, vamos a trabajar en cualquier carpeta, en cualquier ubicación. Yo estoy trabajando en el escritorio. Pero más adelante, ya seguramente incluso desde la próxima clase, lo que vamos a hacer es, antes de seguir trabajando, antes de seguir creando páginas web, vamos a montar un servidor local. Es decir, esto de lo que hablábamos al comienzo, este servidor web que dijimos podía estar en cualquier lugar del mundo o ser nuestra propia computadora, bueno, eso vamos a estar haciendo. Vamos a transformar nuestra máquina local en un servidor web, ¿no es cierto?, para poder hacer el desarrollo, para poder crear nuestras páginas y servirlas a través de un servidor, no abrirlas
localmente con el navegador, como vamos a hacer ahora, porque ahora el objetivo es entender lo básico del lenguaje HTML, pero más adelante los proyectos que vayamos haciendo los vamos a ir colocando en un servidor web y los vamos a acceder pidiéndolo a través del navegador. Ya vamos a hacer, igual vamos a ver un ejemplo de la diferencia de lo que estamos hablando. Entonces, por ahora, solamente por estas primeras clases, vamos a trabajar en una carpeta local y acá voy a abrir esta carpeta directamente con el editor de código. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir esta carpetita que se llama Mi Web y la voy a tirar directamente dentro de lo que es el Visual Studio Code. Y acá ya, bueno, ya tengo, voy a achicar un poquito la fuente, acá ya tengo la carpeta cargada y estoy viendo un espacio vacío por acá porque la carpeta Mi Web está vacía. Pero a medida que vayamos creando ejemplos, los vamos a ir viendo por acá. Igualmente esto podríamos haberlo hecho de otra forma. Por ejemplo, ahora lo hice así, pero voy a cerrar la carpeta. Les muestro alternativas. Por ejemplo, podría haber abierto una carpeta y me iba a la ubicación donde sea que esté y, por ejemplo, elegía el mismo directorio y lo abría. Entonces, de cualquier forma, yo tengo acá un espacio de trabajo. Y de acá mismo, bueno, esta parte de acá a la izquierda, para el que no está familiarizado con este editor de código, esta parte de acá puede variar dependiendo de los plugins o extensiones que tengan instaladas ustedes. Yo tengo algunas, por eso quizá esta parte de acá por ahí varía un poco, no se preocupen. Lo importante es que tengan la parte esta de por acá, el directorio de trabajo. Y desde acá arriba vamos a poder crear archivos nuevos, vamos a poder crear carpetas. Fíjense, yo voy a crear un primer ejemplo que se va a llamar, por ejemplo, página 1. Y la extensión del archivo que vamos a utilizar por el momento va a ser .html. Fíjense que ya el editor de código, al reconocer la extensión, automáticamente le pone un iconito de HTML5 y me abre el archivo para que empiece directamente a escribir, a codificar. ¿Y qué vamos a codificar? Bueno, acá vamos a empezar a trabajar con las etiquetas básicas del lenguaje HTML. Entonces, hago una pequeña pausa acá, pregunto, ¿dudas? ¿Alguna dudilla? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe, todavía. Muy bien. No, profe, muy bien. Bien, igual esto vamos a estar haciéndolo, ustedes en la práctica también, van a tener que crearse, yo les voy a dejar después unos ejercicios para que ustedes comiencen a crear sus primeras páginas, ¿no es cierto? Les voy a dejar también un apunte que creo que lo tengo a mano por acá. Acá tengo la carpeta de programación 3. Fíjense, después les voy a dejar este apunte para que no se queden con lo que vemos solamente en estas clases. Le vamos a estar dejando material. En este caso, un apunte que es bastante viejito ya, pero que tiene lo básico, la base se respeta, es bastante actual, si bien ha cambiado un poco HTML en los últimos años, pero lo básico, lo que sí o sí tenemos que conocer, está en este archivo, en este documento, que hace una descripción bastante, si bien se llama introducción el libro, pero la verdad que es bastante profundo los conceptos de lo que es HTML en sí. Van a encontrar, por ejemplo, las etiquetas principales. Bueno, un montón de información que por ahí quizás incluso en este punto todavía no necesitemos, pero se van a poder nutrir bastante de este apunte, y la idea de nuestras clases prácticas es que se puedan poner en práctica, que lo podamos ir viendo, digamos, medianamente en vivo, a la forma de trabajo más que volcar toda la información en este punto, porque la documentación siempre va a estar ahí. Ustedes siempre van a poder ir al libro, a la documentación oficial de una tecnología, de lo que sea, y van a poder obtener la referencia completa ahí, ¿no es cierto? Lo que nosotros intentamos hacer en estas clases es ver cómo trabajar con esas cosas que a veces es lo que cuesta a veces un poco arrancar, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos, bueno, vamos a escribir una página web, listo, ya tenemos
la primera página, el primer archivo vacío que se llama página1.html, y es en este punto donde tenemos que empezar a escribir las etiquetas que van a formar parte, que van a constituir nuestra página web. Entonces, ya dijimos, es un archivo de texto, empezamos a editar. Hay una etiqueta principal que toda página web debe contener, que es la etiqueta que vamos a llamarle, que se llama, no la vamos a llamar nosotros, ya existe, que se llama HTML. Profe, disculpe que lo moleste. No sé a No, no, usted, sí. pero ahí salió una notificación que en 15 minutos se terminaba la videollamada. Oh, no me digas. No sé si usted va a hacer otro, va a pasar el link por acá. Ah, recién lo estoy viendo, recién lo estoy viendo. Bueno, es verdad, no me había sonado la notificación. Vamos a hacer lo siguiente. Paro un minuto, dejo de compartir la pantalla un segundito para irme al calendario. Como esto da para un rato más, voy a crear otra reunión y les paso el enlace por acá para que cuando se corte esta, vamos todos a ese enlace y continuamos. ¿Estamos? Perfecto, profe. Gracias. Sí, sí, gracias por avisar. Entonces, denme un segundo, que me voy al calendario y me voy a crear una reunión. Bien, la vamos a agendar para... Espérenme, se me solapa todo con la porque la reunión que tengo creada en este momento era para 2 horas. Es extraño. Mm, en 15 minutos, a las 16:15 se va a cortar. Entonces vamos a colocar acá una reunión nueva a las 16 y a las 16:16. Vamos a ver así si me toma esos minutos. Bien, vamos a agregar la videollamada. Perfecto, copio el enlace, guardar. Bueno, está agendada una reunión para dentro de 10 o entre 10 y 15 minutos. Cuando se corte esta, les paso acá por el chat. Les estoy pegando el enlace. A ver si sale. Ahí está. Bueno, ahí en el chat pegué en la parte, bueno, está toda la descripción, la hora, toda la cosa, y al final está el enlace para la reunión a la que tenemos que entrar cuando se corte esta. ¿Estamos? Bien, vamos de vuelta con a compartir la pantalla. No, esa es la otra. Muy bien, volvemos a lo que estábamos. Estamos hablando entonces de que para crear nuestra primera página web vamos a tener que comenzar por la etiqueta principal que se llama HTML. Esta etiqueta está dentro de las etiquetas válidas, por supuesto, no es que me la estoy inventando yo ni nada, sino que es una etiqueta que existe. Ahí en el apunte que les mencionaba hace rato, está justamente el conjunto de etiquetas válidas hasta la versión HTML4. El estándar actual es HTML5, que ha agregado etiquetas nuevas, ¿no es cierto? Que por ahí quizás no la van a encontrar en ese apunte, que la vamos a ir viendo de manera práctica a medida que sea necesario, pero como les decía, lo básico está. Esta etiqueta HTML le dice, por supuesto, al navegador web, pues recuerden que todas estas etiquetas el navegador las va a recibir como respuesta del servidor y las va a empezar a interpretar y de acuerdo a la etiqueta que corresponda va a mostrar un contenido u otro. Dicho ese paso, hay etiquetas que no tienen una representación visual. Por ejemplo, nosotros vamos a ver una etiqueta que le dice al navegador de que en esta posición tiene que aparecer una imagen. Bien, obviamente estamos hablando de una etiqueta que tiene su contenido visual, pero hay otras etiquetas que están pensadas para que el navegador tenga información acerca de cosas como la versión del documento, referencias a hojas de estilo, enlaces secundarios, información del autor,
datos para la optimización de búsqueda, por ejemplo, para posicionamiento en los motores de búsqueda. Es decir, hay un conjunto de etiquetas que no están pensadas para que sean consumidas por la persona, sino que van orientadas al navegador web. Bien. Acá estamos diciendo que acá comienza la página y todo, absolutamente todo el contenido de la página web va a venir en el espacio interior entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre de lo que es HTML. Entonces, cualquier página web bien formada debería tener al menos dos secciones, o por estas dos secciones que vamos a hablar acá. El encabezado de la página, que viene representado por la etiqueta head. En esta sección vamos a encontrar justamente esas etiquetas de las que hablábamos anteriormente. Etiquetas que están pensadas para información acerca del documento y todo lo que es la metadata, todo lo que es la información accesoria a la página en sí, que no está pensada para que la veamos nosotros, sino que está pensada para que el navegador despliegue o renderice correctamente el documento, para ayudarlo al navegador a que muestre lo mejor posible el contenido, por ejemplo, en qué codificación de caracteres estamos trabajando, en qué idioma está la página, un montón de información que, repito, no está pensada para que nosotros la trabajemos mayormente, para que la consumamos nosotros como usuarios, sino que va a ser el navegador web el que va a consumir el contenido de esta sección de la página. De hecho, casi todas las etiquetas que están por acá, salvo una, no tienen una representación visual. O sea, nosotros habitualmente nos vamos a estar trabajando más en lo que es el cuerpo, el body de la página, que es sí lo que vemos. Entonces, la parte o la sección de body o cuerpo, acá es sí donde nosotros mayormente vamos a estar trabajando. Por acá. En esta parte, nosotros vamos a estar escribiendo la mayor parte del código y que va a ser lo que le va a llegar o lo que el navegador web va a dibujar en la pantalla de nuestra compu, de nuestro celular, el dispositivo que sea que estemos utilizando para acceder a una página. Bueno, todo ese contenido visual, todo lo que nosotros vamos a poder ver y con lo que vamos a poder interactuar también, porque hay páginas que son interactivas, ustedes lo saben, están todo el día entrando a internet, todos estamos entrando a internet todo el día. Entonces, aquello con lo que podemos ver e interactuar va a estar, todas las etiquetas que representan ese contenido van a estar acá, en lo que es el body. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo acá, en esta sección. Y, obviamente, sí vamos a ir viendo algunas cositas del encabezado, pero mayormente en lo que es el body. Entonces, ahí achico un poquito la fuente y, aunque no lo crean, esto es una página web válida. Así, vacía como está. Fíjense que tenemos etiqueta de apertura y ahí el editor me lo va resaltando. Y cierro. Encabezado, cierro. Body, cierro. Vamos a estar trabajando principalmente por acá, por esta parte. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que queda un minuto o dos para que se corte, pero bueno. A ver, antes que se corte, pregunto, ¿qué tipos de contenidos ustedes encuentran en cualquier página web que navegan a día de hoy? Entran a cualquier página, ¿qué tipo de contenido ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es con lo que habitualmente se encuentran en cualquier página web? Texto, sí señor, principalmente texto. Página de noticias, profe, y bueno, visualizamos textos, visualizamos videos, imágenes. Muy bien, muy bien. Videos, imágenes, textos, así es. Perfecto. Spam, publicidad también, por supuesto, los enfermantes avisos de publicidad. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos páginas web dentro de otras, perfecto. Tenemos jueguitos, ¿no es cierto? Tenemos interacción, tenemos video, audio, podemos interactuar, ¿no es cierto?, con una página. Bueno, aquello que ustedes llenan, por ejemplo, cuando se registran, cuando hacen login, por ejemplo, entran allá a Facebook y ponen su usuario y contraseña, esos campos que uno llena se llaman formularios, muy bien. Eso es el elemento que nos permite interactuar. Nosotros podemos pasar la información a una página llenando formularios.
ya lo vamos a ver por supuesto, es una parte vital de las aplicaciones web dinámicas, aquellas que van a interactuar con el usuario. Bueno, hay un montón de material ahí en cuanto a lo que es el armado. Y para todo ese tipo de contenido hay etiquetas. Esa es la moraleja de la pregunta. Para todo ese tipo de contenido, hermoso, visual, todo lo que uno quiera, pero sigue siendo, a fin de cuentas, un archivo de texto enriquecido con tecnologías como CSS y como JavaScript para la interacción, pero archivo de texto al fin. Y todo el material está estructurado con HTML. Por eso es que estamos empezando con este tipo de contenido, a pesar de que quizás no es parte fundamental de la materia, porque deberíamos entrar directamente a escribir nuestros scripts del lado del servidor primero, pero bueno, esto es fundamental poder saber esto, y un poquito de CSS también que vamos a estar viendo, como le digo, en una clase aparte que la vamos a estar subiendo, para complementar lo que es HTML y poder crear páginas web un poquito más bonitas. Bueno, esto ya se corta, creo, la llamada finalizará pronto, dentro de 4 minutos. Bueno, nos da tiempo para ver una etiqueta más. Bueno, por ejemplo, una de las etiquetas bueno, a ver, antes que nada, dijimos que esta era una página web válida. Sí, entonces yo voy a guardar los cambios acá. Me voy a ir a la carpeta, esto está en el escritorio. Me voy a ir acá en el directorio Mi Web y lo voy a estar abriendo con el navegador. Fíjense, esto que yo estoy haciendo acá, de abrir con el navegador una página HTML, es el equivalente a tomar un archivo de un .doc y abrirlo con Word. Es decir, no estoy navegando a la página, la estoy abriendo en local, solamente para ver los efectos de lo que voy haciendo localmente con HTML. Pero sepan que esto no es navegar, no estamos haciendo una petición a ningún servidor ni nada por el estilo. Simplemente estoy abriendo una página web local. Y fíjense como obviamente veo una página en blanco, porque no hay nada ahí, porque simplemente lo que estoy mostrando es lo que ya codificamos recién en nuestro editor, y obviamente no tenemos nada en el body, por lo tanto no voy a ver nada por acá. Pero ahora lo vamos a empezar a solucionar, vamos a empezar a crear otras etiquetas con algo de contenido ya. Bien, ya se cerró esto, vamos al otro. Que sea una clase abierta, entonces todos entraban. Ahora en este caso no lo configuré así que tengo que ir admitiendo. Por ahí si alguno que no me sale acá y les preguntan a veces, che, díganle al profe que me deje entrar, bueno, es porque el enlace, la reunión estaba para quienes tenían el enlace. Pero bueno, ahí creo que vamos llegando a la mayoría. Decíamos entonces, a ver, Gerardo Zuluaga, admitir. Sí, señor. Vamos a compartir la pantalla. Sí, 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 sí. Bueno, ahí van quedando algunos que van entrando recién. Bien, entonces, decíamos, ¿me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Se ve la pantalla? Se ve y se escucha, profe. Muy bien, gracias. Bueno, creo que estamos todos ahí. Si alguno queda sin entrar, me avisan. Entonces, estamos por acá en el editor de código con nuestra página en blanco. Correctamente formada, sí, es cierto, esta página está bien formada, el navegador lo va a entender correctamente, pero por supuesto no tiene ningún tipo de contenido. Entonces, creo que era esta. No, ¿dónde era que estábamos viendo? Acá mismo. Acá, esta es nuestra página en blanco, pero cancelo. Bien, vamos a hacer que tenga algo de contenido. Lo primero, lo más fácil de cambiar es el título de la página. Fíjense que dice, bueno,
home, no sé qué cosa. Bueno, acá no se ve bien porque tengo varias pestañas abiertas. Vamos a ir cerrando algunas cositas. Pero este es mi título. Vamos a cambiar algo de por acá. Hay una etiqueta dentro del encabezado que dijimos hace rato es información que va para el navegador, no tanto para la persona, pero una de esas etiquetas sí que se puede ver su efecto, que es la etiqueta title. Title. Bueno, toqué el botón equivocado. Etiqueta title. Vamos a escribirla. Repito, todas estas etiquetas ya están documentadas. No es que uno un poco se las sabe de memoria por ya tanto usarlas, pero están en la documentación. Ustedes en el apunte lo van a poder ver. Esta etiqueta tiene como de función definir la etiqueta o el texto que se ve en la pestaña en la ventana o en la pestaña del navegador. Por ejemplo, mi primera página. Entonces, fíjese, si yo guardo los cambios y refresco la vista, fíjese que acá arriba ya cambió un poquito. Por acá arriba a la derecha, bueno, no se ve del todo porque tengo varias pestañas abiertas, pero ahí, ahí se ve. Mi primera página web, diría por ahí. Parece una pavada, pero este texto que ustedes ven acá arriba, en la pestaña del navegador, si esta página estuviera publicada en Internet y apareciera en los resultados de una búsqueda, bueno, sería el texto que Google colocaría en el índice, en esa página de resultados, ese enlace que les crea el motor de búsqueda a los resultados. Bueno, va a venir el texto que se va a mostrar ahí, es justamente lo toma de este atributo. Así que no es un título, no es una etiqueta menor, porque es lo primero que una persona va a leer en el motor de búsqueda cuando su página aparezca en los resultados, ¿no es cierto? Así que también merece que uno se esmere en colocarle un buen título a la página. Por el resto hay etiquetas que acá en la sección de Head que no vamos a ver ahora. Vamos a trabajar en la parte del encabezado. Dijimos qué tipos de contenido podríamos tener. Dijimos que mayormente vamos a tener texto. Texto plano. Pero no es un texto que yo vaya a escribir por acá, algo así que diga, hola, mi nombre es Hernán, bla, bla, bla. No escribimos texto así. Al menos no en una etiqueta que no está pensada para hacer texto. Si yo quiero colocar texto en una página web, voy a recurrir a una etiqueta que está pensada para el texto, justamente para insertar párrafos de texto. Esa etiqueta se llama P. Esto viene de párrafo en inglés. Si nosotros queremos incluir una sección de texto, vamos a colocar una etiqueta P. Y dentro de la etiqueta P, es decir, en el espacio entre la marca de apertura y la marca de cierre, ahí sí vamos a escribir nuestro texto plano, que podría ser, por ejemplo, este texto que yo acabo de escribir por acá, o un texto más complejo. Podríamos tener incluso más de una etiqueta. Acá vamos a colocar un relleno, ¿no es cierto? Con un texto así aleatorio. Y fíjense que acá tengo en el cuerpo, en la parte visual, en la parte principal de mi página web, ya tengo anidadas, porque están adentro del body. Fíjense acá abre body, acá cierra, y en el interior, ¿qué tenemos? Dos etiquetas. En este caso, dos párrafos. Entonces ya están guardados los cambios. Voy a actualizar la vista. Refresco por acá. Y fíjense, acá tenemos un párrafo de texto por acá. Y este otro que también es un segundo párrafo. Por lejos, el texto es el contenido que mayor presencia tiene en cualquier página web. Así que estén preparados para trabajar mucho con lo que son los textos. Otro elemento que se utiliza muchísimo es bueno, hay varios en realidad. Tenemos lo que son los encabezados encabezados o títulos, también como se conocen. Por ejemplo, acá podríamos crear, los títulos son también elementos de texto, pero que tienen como función dividir semánticamente el contenido de una web. ¿Qué es esto de la semántica? Es básicamente el sentido
o la interpretación que se le da a determinado contenido. Visualmente, el navegador los resalta con distintos tipos de fuentes, con tamaños o ancho de la fuente diferente. Eso depende un poco del navegador, pero no es tanto la parte visual como la interpretación que el navegador, y muy importante también, que los motores de búsqueda le dan a distintos contenidos dentro de una página web. Eso se logra destacar semánticamente un contenido por arriba de otro. Es muy importante, y esto podemos hacerlo a través de diferentes niveles de encabezado. Encabezados que están representados por etiquetas que van del H1, para decir que el contenido que le sigue a un H1 tiene la mayor importancia dentro de una página web, hasta contenidos pasando por el 2, el 3, hasta lo que es el 6. Encabezado de nivel 6 o de sexto nivel, de sexto en nivel de importancia. El contenido que le sigue a un encabezado de nivel 6 es menos importante que un nivel 5 y menos todavía que un 4 y así, ¿no es cierto? Habitualmente utilizamos este elemento para decir de qué se trata el tema principal de una página web. Por ejemplo, esto podría ser o podríamos colocar algo así como página de fútbol, por ejemplo. Si estuviera interesado en crear un sitio web del fútbol argentino, bueno, quizás un buen título para esta sección sería página de fútbol argentino, porque yo quiero que el contenido principal sea justamente de fútbol, pero no solamente porque lo diga ahí, sino porque los motores de búsqueda, cuando analicen la red y vean el tipo de contenido que tiene mi página, se va a guiar mucho de estos tipos de cabeceras, porque va a decir, bueno, esta página de fútbol argentino tiene mayor importancia, el contenido de esta página es más importante que otros. Entonces eso, entre otros valores más, hacen al posicionamiento en los resultados de la búsqueda. Es muy importante eso también. Y así, por ejemplo, esto podría ser que si tiene una sección de jugadores, bueno, quizás haya por acá abajo algo así como en menor importancia, por ejemplo, o quizás equipos, ¿no es cierto? Podría ser algo así. Un poco menos importante podría ser quizás jugadores. Y así, ¿no es cierto? Entonces podríamos ir seccionando nuestro contenido dentro de una página web a través de encabezados de diferentes niveles. Entonces acá podríamos tener cosas como, bueno, primero que nada veamos los cambios, cómo se refleja esto en la parte visual. Actualizo y fíjense, acá tengo el título de nivel 1, título de nivel 2, título de nivel 3 y bueno, y los párrafos que ya tenemos más abajo. Aprovecho, todos los navegadores web, paréntesis acá, todos los navegadores web tienen la posibilidad de desplegar lo que se llaman las herramientas de desarrollo. Herramientas que ustedes deberían empezar a medida que vayamos avanzando en la materia, empezar a conocer y empezar a utilizar porque son muy útiles realmente, especialmente cuando estamos ya programando. Se van a encontrar que son muy útiles. En la mayoría de los navegadores la van a activar con la tecla F12. Yo la estoy pulsando ahí y se abre así dentro en la misma página que están viendo, se abre una sección con diferentes herramientas que, como les digo, como programadores web, ustedes van a tener que conocer porque son realmente bastante útiles. Y se puede extender también. Entonces, una de esas herramientas es el inspector. Inspector por acá que dice, lo voy a elegir, y fíjense que me muestra el mismo contenido de una web a la vez que me permite elegirlo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con la página 1, con la sección esta, yo puedo buscar el elemento en la parte de acá derecha, puedo encontrar este elemento que representa justamente a ese encabezado de nivel 1. Pero si quiero seleccionar, por ejemplo, este párrafo de por acá, y quiero hacer una modificación que va a ser temporal, por supuesto, pero yo podría trabajar con él, puedo elegir el elemento o la etiqueta que lo representa. Por ejemplo, este párrafo de acá, fíjense que se va iluminando del lado izquierdo el contenido, o podría elegir lo que es el título de equipos, y así con cualquier elemento de una web. Entonces yo podría hacer
cambios para ver cómo va quedando la cosa, o agregar o eliminar etiquetas, cambios que van a ser, como les digo, temporales, pero que uno puede ir viendo cómo va a impactar eso en el resultado. Además de que puede ir viendo cómo es el esquema, la jerarquía de etiquetas que forman la página web. Eso lo voy a dejar abierto ahí porque es útil. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otro tipo de contenidos tenemos que es muy común? Los enlaces. Sin los enlaces, la web no existiría. ¿Qué son los enlaces? ¿Quién sabe qué son los enlaces? A ver que tengo la garganta que me duele ya. ¿Qué son los enlaces? ¿Alguien sabe? Enlaces, o también conocido como hiperenlaces, el término es más viejo, hiperenlace. Más bien nos quedemos con el enlace o con link. ¿Vieron cuando dice te paso el link? Como yo les pasé recién, les pasé un link ahí por el chat para entrar a la segunda reunión. ¿Qué es un link? ¿Qué es un enlace? Y podría ser también, profe, como hipervínculos, o sea, páginas dentro de otras páginas. Exactamente, hipervínculos, señor, sí, muy bien. De hecho, el enlace, gracias a la invención del enlace o del hipertexto, como se lo llamaba antiguamente, gracias al hipertexto o a los enlaces, es que existe lo que es la red, porque cuando se creó Internet, ¿cuál era la idea? De que alguien que estaba en una unidad académica, por ejemplo, en la Universidad de Catamarca, y tenía una investigación, y la quería compartir con sus pares de, no sé, Buenos Aires o de otra universidad, ya existía Internet. La red de Internet como infraestructura física ya existía, lo crearon los militares. Pero ¿qué pasa? A nivel académico yo quería compartirle a un colega en otro lugar una página con texto o tal vez con una imagen bastante precaria, porque así era la web de antes. Entonces, me fue bastante fácil, a alguien se le ocurrió que yo podía linkear o establecer un enlace, un vínculo entre mi documento y el documento de otra persona que estaba relacionada de alguna forma. Quizás yo estoy hablando de fútbol y alguien tenía quizás una página web de jugadores en otra parte del país o del mundo, entonces yo podía de alguna forma vincular mi página con la página de otra persona y esa con otra, y así se fue armando toda la red de contenidos que es Internet, gracias a que se podía vincular un documento con otro. Y ese invento fue, si no mal no recuerdo, una persona que se llama Tim Berners-Lee. Así le pregunto a un colega acá, que está. Creo que era el nombre de la persona que lo inventó, el concepto, ¿no es cierto? Y gracias a eso es que tenemos hoy una página de la que podemos entrar a otra y a otra y a otra, y así es que podemos vincular un contenido con otro. ¿Cómo creamos un enlace dentro de una página web? Vale, vamos a verlo. Ahí, por supuesto, me deberían decir a través de una etiqueta, ¿no es cierto? Porque hay una etiqueta para crear un enlace. Supongamos que yo quiero colocar acá, vamos a colocar un texto, vamos a colocar un párrafo por acá que diga, diario deportivo. Por ahí los muchachos quizás me van a seguir a dónde quiero llegar. Supongamos que yo quiero enlazar mi página de fútbol con el diario deportivo Olé. ¿Alguno lo conoce? Diario Olé. ¿Quién no leyó Olé? Sí, Para profe. ver por supuesto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero vincular mi página web con lo que es el diario Olé? Bueno, voy a insertar en mi página un enlace. ¿Cómo? Bueno, a través de, mejor dicho, voy a quitar acá, puse párrafo, pero no es un párrafo, es una etiqueta que se llama A. ¿De dónde viene esta A? Viene de Anchor, se escribe Anchor, una palabra en inglés que es ancla, básicamente. Vaya a saber por qué representaron un enlace con un ancla. Bueno, donde ustedes vean una etiqueta A, sepan que eso es un enlace. Un enlace que me va a permitir, si yo le hago clic, navegar o dirigirme hacia otro contenido que puede ser desde un contenido en mi misma página web, como mayormente va a ser un acceso a otro sitio. Quizás otra página web de mi mismo sitio, pues mi sitio web, acá yo tengo una que se llama página 1, pero podría tener varias páginas dentro de un sitio web. O también me va a permitir vincularme
a otro sitio web. Por ejemplo, en este caso quiero hacer que pueda acceder a lo que es el diario Olé. Entonces, si yo escribo esto así como está y y me cambio con las teclas equivocadas, estas son. Si yo actualizo por acá, fíjense que me dice diario deportivo, pero esto no se parece mucho a un enlace. ¿Por qué no se parece a un enlace? Porque no aparece la típica manito que me da a entender que eso es un link, ¿no es cierto? Bueno, porque ahí entra a jugar otro concepto que ya lo vamos a ver. Lo dejemos esto en pausa por acá. Lo dejo en pausa. Háganme acordar que tengo que completar con esto, pero no me quiero adelantar por ahora. Quiero que veamos otros tipos de contenido. Vamos a encontrarnos también con lo que son las listas de elementos, ¿no es cierto? Listas como por ejemplo listas de equipos de fútbol. Veámoslo, por ejemplo, supongamos que en esta sección de por acá quiero colocar un listadito de los 5 equipos más importantes del país, supongamos. Entonces, para crear una lista existe una etiqueta, por supuesto, que en este caso se llama UL. Esto de UL viene de un sorted list o lista desordenada en criollo, que me va a permitir justamente decirle al navegador de que en este punto de la página quiero crear una lista. Una lista de equipos de fútbol. Entonces yo podría pensar que acá voy a empezar a escribir River, no sé, Boca, algún otro equipo más, Racing, los 5 grandes, pongamos Independiente y San Lorenzo. No lo tengo como un grande, pero bueno. Supongamos que uno piensa que podría ser así. Y intuitivamente quizás podría funcionar. Vamos a refrescar. Y fíjense que esto no se parece tampoco a una lista, por acá arriba. Esto es porque una cosa es una lista y otra cosa son los ítems de una lista. Para un navegador web no es lo mismo. Esto es texto literal, texto plano. Y recuerden que dijimos que para cada elemento de una página web existe una etiqueta. Y en este caso, para los ítems de una lista, existen las etiquetas de ítems de lista. Ese ítem de lista viene representado por la etiqueta LI o list item. Entonces de acá mismo vamos a colocar cada uno de los elementos de la lista. Yo lo voy a escribir así más rapidito. Pero en teoría esto debería ir así. Fíjense en qué ha cambiado acá la cosa. Bueno, me quedó San Lorenzo. No quiere participar de la lista. Vamos a colocar list item. Y San Lorenzo también es un equipo. También es un elemento de la lista. Entonces fíjense acá en qué ha cambiado la cosa. Primero hay un elemento UL para lista. Y adentro de la lista tenemos otras etiquetas. Esto es muy común, esto lo vamos a ver mucho cuando estemos escribiendo HTML. Bueno, ya lo venimos haciendo ahora, de hecho. Etiquetas dentro de otras etiquetas. Fíjense que en este caso, si yo guardo los cambios y actualizo, vamos a refrescar por acá, fíjense que ahora la cosa cambia. Pero no solo cambia visualmente. Tengo 2 River. Bueno, no solo cambia visualmente. Elimino uno. Sino que además el navegador entiende que este tipo de contenido es una lista de ítems y puede hacer con ellos, más adelante cuando veamos cómo podemos programar dentro de una página con JavaScript, vamos a poder trabajar individualmente con estos elementos. De repente, a mí se me ocurre, por dar un ejemplo, resaltar al equipo que va ganando un partido, por ejemplo, que en ese momento está ganando un partido o que es el campeón. Entonces, ¿cómo lo podría individualizar? Bueno, si esto fuera un texto plano, como lo es un párrafo, me sería prácticamente imposible. Pero accediendo individualmente a cada elemento, fíjense que no es un texto común y corriente, sino que hay toda una jerarquía de etiquetas que lo marcan, que le están diciendo al navegador, acá hay un contenido específico. Entonces ya van a ver más adelante cómo yo puedo seleccionar este elemento con código de programación y lo puedo manipular. Entonces, esa es la ventaja de tener una etiqueta para cada tipo de elemento. Si bien es texto, porque la página, al final de cuentas, todo esto es texto, pero es un texto marcado, es un texto etiquetado,
que sigue ciertas reglas y que me va a traer muchas ventajas a la hora de manipular esta página web. Y como les digo, nuevamente, un motor de búsqueda, cuando analice el contenido de una web, porque los motores de búsqueda hacen eso, meten dentro del código de una página y lo analizan, ven qué tipo de contenido es más importante, qué tipo de ítems se describen ahí. Entonces, todo esto me puede ayudar a que mi página web, si es una página, digamos, comercial más que nada, o me interesa que sea conocida, se posicione mejor en los resultados de búsqueda. Entonces, nuevamente, eso es muy importante. Hay otro tipo de lista que se llama listas ordenadas, que la voy a clonar a esta que tengo por acá para mencionarla, pero la etiqueta correcta en ese caso es OL de lista ordenada, de ordered list. Fíjense que yo voy a guardar los cambios y voy a refrescar. Y fíjense que en este caso la lista ordenada le coloca una viñeta, o sea, no una viñeta, sino una enumeración. Le coloca en este caso por defecto le coloca un número, pero eso va a depender mucho de los estilos que le estemos aplicando. Podemos hacer que sean letras, que sean números romanos o cualquier tipo de enumeración de los ítems, pero que nada tiene que ver con que estén ordenados de mayor a menor, por importancia ni nada. Es simplemente una enumeración para decir que un elemento es diferente de otro. Pero no se usa tanto esto en realidad, pero ahí está la posibilidad. ¿Qué otro tipo de contenido? Me quiero dejar lo que es la imagen, el enlace para el final, porque ahí vamos a entrar a hablar de atributos. Otro tipo de contenido muy importante es, a ver así que se me venga a la cabeza como muy importante. Bueno, estos son, en lo que es visualmente hablando, quizás los más importantes. Vamos a dejar clase aparte para lo que son los formularios, porque los formularios merecen una clase aparte realmente, porque es mucho contenido, bastante contenido, y tiene su manejo particular, porque el formulario ya es un elemento interactivo, que lo vamos a estar utilizando bastante nosotros, pero en esta primera clase, bueno, realmente no. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son, paréntesis, nuevamente. Esta página que se ve bastante fea, porque es texto negro sobre color blanco, que no se parece para nada a las páginas que nosotros vemos actualmente, con muchos colores, con lindas fuentes, con imágenes, ¿no es cierto? Ese tipo de páginas están construidas, por supuesto, con HTML, como lo dijimos al comienzo, todo es HTML, pero están muy enriquecidas con lo que se conocen como hojas de estilo. Las hojas de estilo son reglas, básicamente son conjuntos de reglas que le dicen al navegador de qué manera tiene que representar o con qué estilo visual tiene que representar al contenido formado por HTML. ¿Me entienden? Es decir, por un lado tenemos el contenido con HTML y por otro lado tenemos la presentación con hojas de estilo, que se utiliza principalmente un lenguaje que se llama CSS, que tampoco es un lenguaje de programación, pero que es prácticamente una obligación conocer de CSS también en el desarrollo web actual, especialmente si vamos a dedicarnos a la programación de interfaces visuales, porque cabe mencionar, así como estamos hablando de una aplicación que tiene su componente en el cliente y su componente en el servidor, vamos a tener también desarrolladores que se especializan en la programación del lado del servidor, que habitualmente se les llama el backend. Entonces vamos a tener backend developers o desarrolladores de backend, y vamos a tener también desarrolladores o programadores de lo que se conoce como frontend, que es la parte del cliente. No sé si por ahí habrán escuchado esos términos. Backend developer, frontend developer, bueno, se refiere un poco a personas que se especializan en el desarrollo de las interfaces o de la aplicación desde el lado del cliente, que va a tener que dominar especialmente HTML, CSS y JavaScript y varias cositas más. Y los programadores del backend, que son los que van a se van a especializar en la parte de la programación, no tanto en la interfaz visual. Entonces, quien se dedique
digamos, más que nada al desarrollo frontend, o sea, del lado del cliente, lo que el cliente ve, lo que el usuario ve, con lo que va a interactuar, va a tener que conocer un poquito más de tecnologías del lado del cliente, como, repito, HTML, CSS y JavaScript, y otras cositas que se construyen arriba de estos tres que están mencionando. Por ejemplo, un framework de JavaScript que se utiliza muchísimo a día de hoy, que se llama React, o también tenemos Angular, tenemos Vue, tenemos cosas que, bueno, van a correr del lado del cliente, para lo cual vamos a tener que saber un poco de las tecnologías que estamos comentando ahora. Bien, entonces, ya mencionamos, vamos a estar haciendo una clase también de CSS para nutrir, para hacer que esto que estamos haciendo, que se ve horrible en este momento, tenga un poquito más de apariencia, un poquito más de estilo, ¿no es cierto? No es que lo estamos haciendo así o porque siempre se va a ver así, no, por supuesto nos falta muchísimo, ¿no? Pero hay formas de alterar el aspecto visual o el comportamiento de algunas de estas páginas, algunos de estos elementos, porque recién cuando hablamos de enlace dijimos que la idea es que cuando yo haga clic en un enlace, que estaba por acá, que ya lo perdí, estaba acá, Diario Deportivo. Este enlace que está por acá, que en realidad, si lo voy a ver ahora, es un texto, parece un texto más. Ya me perdí dónde está perdí mi página web. Acá está. Si yo lo voy a ver, esto que dice Diario Deportivo en realidad no se parece en nada a un enlace. Y es porque el navegador, además de la etiqueta, además de que nosotros le digamos qué elemento tiene que dibujar en ese punto, además necesita información adicional. Hay ciertas etiquetas que el navegador necesita que yo le dé data o información extra acompañando a la etiqueta, para que el navegador sepa cómo se va a comportar o incluso cómo se va a mostrar esa etiqueta. Por ejemplo, en el caso de un enlace, no me alcanza con decirle al navegador, oiga, póngame un enlace acá que diga Diario Deportivo. Además, necesito decirle a dónde se va a dirigir ese enlace cuando la persona haga clic ahí. O por ejemplo, en el caso de una etiqueta para mostrar una imagen, que lo vamos a ver ahora a continuación, yo necesito decirle dónde o qué archivo de imagen tiene que cargar ahí, porque el navegador, imagínense, yo le digo, bueno, acá ponga una etiqueta de imagen, pero no le digo qué imagen es. Entonces el navegador no puede saber eso. Entonces necesitamos pasarle, por ahí a ver, les hago una pregunta ya que estamos acá. A los que cursaron programación 2 el año pasado, que deberían tenerlo más fresco, cuando yo llamaba una función y le pasaba información adicional para que la función haga algo, por ejemplo, ¿cómo se llamaban esos datos extra que yo le pasaba a una función? Por ejemplo, tenía una función que sumaba dos números y necesitaba que yo le pase esos dos valores. ¿Cómo se llamaban esos valores? ¿Qué nombre le dábamos? ¿Recuerdan? Bueno, programación 2 del año pasado, pero en programación 2 del año pasado igual, es lo mismo. Si ustedes cursaron, deberían decirme alguna respuesta. Argumentos, dice el amigo Arnaldo Fabián. Parámetros, perfecto. Muy bien, los parámetros. ¿Por qué? Porque una función, por ejemplo, en el caso de la función que tiene que sumar dos números, no puede sumar dos números cualquiera. Necesita que nosotros le digamos cuál es la información, los datos de entrada. Bueno, podemos trazar un paralelo con las etiquetas y lo que se conoce como atributos. Los atributos de una etiqueta cumplen la función cumplen el rol de parámetros de una función. Nos sirven para que nosotros le indiquemos información extra a la etiqueta que el navegador necesita conocer para hacer que esa etiqueta se comporte o se muestre como nosotros queremos. Bien, es el sentido del atributo. Cada etiqueta, toda etiqueta, mejor dicho, de HTML, tiene un conjunto de atributos que acepta. Algunos atributos existen para todas las etiquetas y hay otros atributos que son específicos de una etiqueta en particular. ¿Dónde van a encontrar qué atributo le corresponde a qué etiqueta? Nuevamente,
en este PDF del que estábamos hablando hace rato, donde está más completa la descripción de, no me acuerdo bien en qué parte, hace años que no lo abro, pero por ahí está el conjunto de las etiquetas válidas y también cuando habla de una etiqueta en particular, a ver si es por acá, habla de los atributos más comúnmente aceptados por ese tipo de etiqueta. Entonces, nuevamente, esto no es algo que nos lo tengamos que aprender de memoria, termina ocurriendo a la larga, pero lo importante es saber que cuando ustedes de repente no se acuerden algo, digan, bueno, sí, debe haber un atributo que hace esto. En particular, y a modo de ejemplo, hay un atributo para los enlaces que se llama href. Y la forma de incorporar esos atributos es en la etiqueta de apertura, un momento, borro esto, en la marca de apertura, antes del contenido y antes de cerrar la marca, así lo voy a exagerar un poco este espacio, vamos a colocar el nombre del atributo igual a, y entre comillas, el valor. Puedo tener más de un atributo, eso sí, por ejemplo acá, en particular este atributo que se llama href, que viene de referencia de hipertexto, es decir, me está diciendo básicamente, acá voy a escribir a dónde quiero que navegue el navegador cuando yo le haga clic. Por ejemplo, vamos a hacer que se muestre el sitio http:// protocolo servicio dominios.com y creo que es .ar. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Le estamos diciendo al navegador que cuando la persona haga clic en este enlace, utilice esta información de este atributo para saber a dónde tiene que navegar. ¿Funcionará? Vamos a ver. Guardo los cambios. Me voy al navegador, acá, a esta parte. Acá voy a actualizar la página porque, ¿qué pasa? Yo estoy cambiando el código, pero la página no se refresca automáticamente. Imaginen que ustedes están navegando una página web y el programador en su casa o en su empresa cambia el contenido, lo actualiza en el servidor, pero la página que ustedes tienen cargada en su celular o en su compu, esa no se refrescó. Entonces ustedes tienen que hacer un refresh, un F5 por acá, para que los cambios, ¿qué pasa cuando ustedes refrescan la página? En una navegación normal, el navegador le vuelve a pedir al servidor web que le mande la página y entonces se la va a mandar con los cambios. Y por esto es que yo puedo ver ahora el enlace actualizado. Entonces, fíjense que ahí ahora sí ya está apareciendo la manito esta que me dice que acá hay un enlace y si yo le hago clic ahí, me debería enviar a lo que es OLE y ahí me está cargando el diario. Estamos. Entonces fíjense cómo ahora, a partir de que yo le introduje información extra a la etiqueta, el navegador ya sabe qué hacer cuando, en este caso, la persona hace clic en un enlace. Podemos utilizar más de un atributo, así es. Podemos tener todos los atributos que necesitemos. Por ejemplo, acá creo que hay uno que se llama target. Sí. Target es otro atributo aplicable a los enlaces que me dice dónde voy a abrir yo. Si en la misma página, que es el comportamiento por defecto, fíjense que yo acá cuando cliqué, me lo abrió en la misma pestaña. Bueno, ese es el comportamiento normal, pero yo puedo alterar el comportamiento usando un atributo. Acá le voy a decir que lo abra en una pestaña en blanco. Entonces, introduciendo esa información extra y refrescando la página, por supuesto, ahora debería abrirlo en una nueva pestaña. Ahí está. Entonces, usando esa información, el navegador ya sabe qué comportamiento le tiene que dar a ese enlace. Repito, no todos los atributos son aplicables a todos los enlaces. Hay algunos que no tienen sentido. Por ejemplo, no tiene sentido que yo a un párrafo de texto le dé información de referencia, o sea, información de a dónde tiene que navegar, porque un párrafo de texto, como el que tengo por acá abajo, no está pensado para que yo haga clic acá. Que podría transformarlo en un enlace, puedo hacerlo, pero el párrafo como tal no tiene sentido que navegue, pues solamente está pensado para brindar información de texto. Y asimismo podría colocar, por ejemplo, otras etiquetas que merecen o que necesitan
información de un atributo es, por ejemplo, la etiqueta que me permite insertar una imagen, algo que ustedes van a ver en cualquier página web. Fíjense, esto está lleno de imágenes prácticamente, imagen por aquí, por acá, la selección, todo es una imagen. Esto es un marco que se llama, es otro tipo de etiqueta. Entonces vamos a insertar una imagen. Vamos a colocar por acá, bueno, coloquemos la misma imagen de lo que es no sé, una imagen, supongamos, de River. Quiero colocar acá mismo, bueno, no, equipos. Acá donde hablamos de equipos, vamos a colocar antes de la lista, voy a colocar una imagen que diga, bueno, la etiqueta que representa una imagen justamente es la etiqueta IMG. Ahora fíjense, la etiqueta IMG, a diferencia de otras etiquetas, no tiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Es decir, no existe esto. ¿Por qué? Porque en HTML hay digamos, etiquetas que se llaman etiquetas vacías, ¿no es cierto? Que no necesitan un contenido. Fíjense cómo la etiqueta H2 necesita su marca de apertura, el contenido, que es la palabra equipos, y su marca de cierre. En el caso de IMG, que es la etiqueta que me permite insertar una imagen en esa posición, no necesita que yo abra la marca y que la cierre, porque no va a ir ningún contenido. No es que yo voy a colocar a continuación de esta parte el archivo de imagen. No, no trabaja así. Hay otras etiquetas que tienen el mismo comportamiento, que solamente tienen la marca de apertura. Ustedes la van a ver con más disponibilidad de tiempo ahí en el documento que le vamos a subir. En este caso, el comportamiento o la información de la imagen que quiero mostrar se lo voy a pasar a través nuevamente de atributos. En el caso de una imagen, ahí tiene un atributo que se llama src, que, bueno, fíjense que incluso el mismo editor Visual Studio Code nos está ayudando un poquito con la información, ¿no es cierto?, de qué es cada cosa. Acá nos dice que la imagen, este atributo es obligatorio para la etiqueta IMG, ¿no es cierto?, que los navegadores que soportan bla, 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 bla. Bueno, básicamente nos está diciendo que este atributo es obligatorio si yo quiero mostrar acá una imagen. ¿Y qué le voy a pasar acá? Básicamente le tengo que pasar el nombre calificado, es decir, con todo el path absoluto o relativo en la mayoría de los casos va a ser de dónde está la imagen, para que el navegador sepa a dónde tiene que buscar la imagen que nosotros queremos mostrar ahí. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Creo que tengo por acá alguna imagen. Mejor me voy a descargar una imagen nueva, ya que estamos acá. Me voy al Google y le pongo en el buscador de imagen. Bueno, voy a descargar cualquiera. Equipos de fútbol de Argentina. Bueno, supongamos que, bueno, de Argentina. Ya que estamos, la hacemos completa. Equipos de fútbol de Argentina. Me voy a descargar una imagen solamente a modo de ejemplo. Supongamos esta que está acá. Me voy a descargar la imagen, la voy a colocar en la misma carpeta donde estoy trabajando en este momento, que es en el escritorio, en la carpeta Mi Web. Va a ser una imagen que se llama equipos.jpg. Perfecto. Bien, entonces, ¿dónde está? Acá tengo el editor. Voy a ver. Fíjense que acá mismo aparece el archivo de imagen, porque yo estoy en este editor de código. En esta parte del explorador tengo abierta la carpeta Mi Web. Entonces está la página que tengo en este momento y el archivo que acabo de descargar. Entonces, dijimos que yo quiero decirle al navegador que para esta imagen, para esta etiqueta imagen, muestre este archivo en particular. Como el archivo de imagen está en la misma ubicación, en el mismo directorio que en la página que estoy mostrando, cosa que no va a ser habitual, porque normalmente en una estructura de carpetas de cualquier sitio web, uno va a tener un subdirectorio para cada tipo de contenido, así como vamos a tener imágenes, hojas de estilo, archivos en JavaScript y otras cosas más. Bueno, vamos a tener una estructura de directorios un poco más compleja, pero en este caso
me sirve como ejemplo que esté en la misma ubicación porque yo le voy a colocar directamente el nombre del archivo, equipos.jpg, y eso debería ser suficiente para que el navegador encuentre la imagen y la muestre dentro de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, vamos a verlo. Ya me perdí, no sé cuál era el navegador que tenía que ver. Acá, el mismo. Voy a refrescar la página, por lo que dijimos recién, y ahí aparece la imagen que acabo de descargar, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Preguntas? Ninguna de mi parte, profe. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, también hay unos atributos extra que uno podría utilizar. Bueno, en este caso la imagen es de un tamaño apropiado, pero podríamos cambiar un poquito eso. Podríamos decir, por ejemplo, que el width o el ancho de la imagen sea, por ejemplo, de, no sé, más chiquitito, que sea de unos 200 píxeles. Refresco. Vamos a cambiar acá. Lo muestra un poquito más chiquito. El navegador automáticamente guarda la relación entre el ancho y el alto. Igual, comentar que, a ver, hay muchos atributos, como este que acabo de utilizar ahora, que hace referencia al ancho de una imagen. Ustedes, si leen, por ejemplo, documentación por allí, o ven ejemplos, por ahí muchos se descargan ejemplos, intentan hacer funcionar, o leen alguna documentación un poco vieja, van a encontrar muchas referencias a atributos que hacen al aspecto visual de una página. Cosas como, por ejemplo, como el ancho de una imagen, o como el color de la fuente, o cosas como, por ejemplo, el nombre de la fuente, de la tipografía que quieren utilizar, cosas como color o font size o font family, atributos de ese tipo, todos los atributos HTML que hacen referencia al aspecto visual de los elementos, es una práctica que es obsoleta y que está totalmente desaconsejada, digamos, desde el punto de vista del desarrollo web actual. ¿Por qué? Porque antes, cuando no existían las hojas de estilo, lo único que había era HTML y la única forma de darle un aspecto más o menos destacado, por ejemplo, a un párrafo de texto, era por ahí cambiarle el color, cambiarle el tamaño de la letra y cosas por el estilo, y no se podía hacer mucho más. ¿Mm? Entonces, era lo que había. Entonces, se hacía lo que podía con lo que había. Ese tipo de atributos tienden a ensuciar mucho la página web con información de estilo, de visual, que en la práctica es muy difícil de mantener, especialmente cuando las páginas son páginas grandes y ustedes tienen que empezar a colocarle color y tipografía y ancho y alto a cada elemento. En una página web grande eso se vuelve imposible manejar. Se lo digo por experiencia, porque todos empezamos hablando de HTML, empezamos a darle, lo más fácil es ponerle color a un párrafo, el atributo color, y que salga en rojo y se ve bonito y lo dejamos así, pero no. Cuando estamos hablando de una página web, un sitio profesional, desarrollado con los estándares actuales, ese tipo de prácticas están desaconsejadas. Lo que se estila, ya desde hace mucho tiempo a esta parte, es trabajar con hojas de estilo por separado preferentemente, si bien las podemos integrar en la misma página, por separado, en archivos de estilo por separado, que ya vamos a ver cómo los enlazamos, cómo vinculamos una página HTML con una hoja de estilo, y eso me permite separar todo lo que es el contenido de la presentación, y eso me permite que incluso personas diferentes trabajen, alguien en el contenido, y quizás un diseñador gráfico en la parte de la parte visual, ¿me entienden? Entonces, esa separación de roles la podemos hacer justamente porque no le metemos etiquetas o atributos visuales en lo que es HTML. Así que si tienen pensado utilizar cositas como eso, o lo ven por ahí en algún ejemplo, traten de no utilizarlo porque se les va a complicar y esas viejas
hábitos que uno empieza a tomar, después son difíciles de sacárselos de encima, ¿no? De desprenderse de eso. Así que yo ahora utilicé uno que se llama WIT, porque simplemente quería mostrarle un ejemplo de un atributo más, o cómo podemos incluso tener más de un atributo en una misma etiqueta. Pero, nuevamente, esto no es algo que ustedes deberían hacer, utilizar atributos que hagan al aspecto visual de un contenido. ¿Mm? Bien. Profe, disculpe, volví a hacer Sí, el cartel de 15 minutos y ¿volvió a se me salir el re- cartelito? Sí, Bien. Pregunta. Eh, Nosotros tenemos como horario de clase, tenemos martes a las 3 de la tarde y miércoles a las 6, ¿es así? ¿Recuerdo mal el horario? ¿Alguno lo vio, lo tiene más fresco al horario? Porque yo creo que el horario de todos los años de la materia era martes 3 de la tarde y miércoles a las 6, o miércoles a las 3 también, no me acuerdo bien. Porque les estoy diciendo, como empezamos un poco tarde, y queremos recuperar un poco de terreno, me parece que mañana, ya voy a chequear bien el horario con la profe, voy a comunicarme con lo que es académica, martes y miércoles a las 15. Bien, hagamos así. Mañana vamos a tener clase de vuelta. ¿Eh? Así continuamos porque, si bien tenía agendado otros contenidos más para ver hoy, entre una cosa y una otra, entre un ejemplo y otro, y que se nos va estirando un poquito, me quedaron cosas por ver y que tenemos que saber. Además quería completar el ejemplo con un sitio que tenga por menos 2 o 3 paginitas por separado, como para darle un marco un poquito, para cerrar el ejemplo un poco mejor. Martes y miércoles sale de 15 a 18, perfecto. Bueno, entonces el día de mañana vamos a estar haciendo también una segunda clase. Si bien íbamos a hacer un encuentro semanal, repito, como venimos un poco desde atrás, por todos los problemas que tuvimos al comienzo de este cuatrimestre, mañana vamos a repetir, vamos a tener la segunda clase. eh, Así podemos continuar un poco con lo que es cerrar lo que es básico de HTML y crear un ejemplo un poco más funcional, algo que me permita tener una navegación, incluso entre 2 o 3 páginas. Nos está quedando hablar de tablas, un elemento que vamos a estar utilizando mucho para estructurar el contenido, por ejemplo, armar tablas de filas y columnas. Entonces, eso lo vamos a estar haciendo mañana porque ya nos quedan 5 minutos y ya no vamos a crear una reunión más ahora, o sea, no vamos a hacer una tercera hora hoy, sino que vamos a hacer una clase también de 2 horas mañana para completar est- estos básicos de HTML, eh, y tengamos ya un panorama un poquito más completo para empezar. Seguramente, si no es de la profe tiene las clases en las que estamos empezando ya a programar, pero necesitamos esta base de HTML. Entonces, mañana vamos a tener una segunda clase y, si la profe va a estar subiendo material de ya lo que es programación, vamos a empezar a ver ya PHP. Sin embargo, profe, no, mejor en lugar de Meet usar Discord. Sí, lo que pasa es que en Discord, creo yo, no lo uso mucho, siempre lo usé sin lo que es compartir pantalla. No sé si con Discord se puede compartir pantalla, la verdad que no lo sé. Igual ahora se está cortando porque estoy usando la cuenta mía de Google. En la cuenta, digamos, en lo que es la cuenta mm, corporativa de que tiene la facultad, usamos largo, digamos, o sea, usamos cualquier cantidad de tiempo. Se puede compartir pantalla. Bueno, ya voy a averiguar cómo se puede. Si de acá a mañana averiguo cómo utilizar lo que es Discord para compartir pantalla, supongo que hay que crear un grupo, enviar una invitación, no me acuerdo bien cómo funciona, lo utilicé muy pocas veces a lo que es Discord, más que no sea para leer algunas cositas nomás.
Pero bueno, lo vamos a cortar ahora la clase de hoy, lo dejamos en este punto, continuamos mañana, ya sea con Meet o con Discord, si le conseguimos, si consigo utilizarlo como decimos ahí para compartir la pantalla. No lo utilicé nunca para, para ese fin, siempre para leer nomás, pero si lo conseguimos hacer, le voy a estar subiendo ahí por el Moodle el enlace o la información para lo que es la clase de mañana. Hoy yo antes que me olvide, hoy publiqué el enlace a la mañana, pero a mí me llegó un ratito antes de... No, no me llegó nunca directamente. A mí no me llegó nunca el aviso de que había clase. ¿A ustedes a qué hora les avisó, les llegó el correo de que había clases con el aviso? A mí todavía no me llegó, profe. ¿No te llegó nunca? A mí me llegó como a las 4:15 recién. Bueno, hoy anduvo horrible. ¿Cómo se enteraron de que, que había clase? ¿A algunos les llegó antes de las 3 de la tarde? En mi caso, profe, yo el primer día de clase no pude asistir porque a las 6 de la tarde sí me llegó. Y yo lo que hago es entrar a los días de clase a partir de De las 1:30 para 6:15. ver si publicaron algo. Bien, sí. Normalmente, por lo menos a mí, yo lo pongo cuando publico, le coloco, le marco la opción de que lo mande inmediatamente, porque si no el tiempo es media hora. Y siempre solía estar llegando por ahí con una diferencia de minutos. Pero hoy la verdad que no me llegó nunca, y entonces yo pensé que de repente quizás a nadie le avisaba y nos íbamos a perder también la clase de hoy. Así que, bueno, mañana yo les voy a publicar también con margen de tiempo para que tengamos el link para conectarnos, o como sea, si usamos con Discord o con Meet. Si no les llega temprano, estén atentos ahí como dicen los chicos, a los avisos en lo que es Moodle, porque me parece que por lo menos hoy estuvo andando horrible y a mí tampoco me llegó nunca y me suele avisar al toque. Hoy estuvo andando mal, no sé si es un problema del servidor de correo de la universidad o qué pasó, pero bueno, estén atentos por eso, por ese lado, ese por el sonda. Estén atentos con el tema de los avisos para que no se pierdan la clase mañana. Igual yo lo estoy grabando para tratar de dejarles ahí eh, la clase esta y bueno, la de mañana también. Espero que se grabe bien el video, me está fallando un poco el sonido. Bueno, lo dejamos acá ahora y continuamos mañana, ¿estamos? Perfecto, profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos, nos vemos mañana. Que les vaya bien.